Me llamo Lucía, tengo 32 años y jamás imaginé que mudarnos a un cortijo en la periferia de Sevilla cambiaría mi vida de maneras tan profundas. Era junio de 2024 cuando mi marido, Javier, nuestro hijo Mateo de 9 años y yo dejamos atrás un piso diminuto en el barrio de La Latina. En aquel apartamento, cada paso resonaba en los muros como un eco de sudores y aromas ajenos. El ascensor chirriaba con cada parada, anunciando nuestra llegada antes de tiempo. El cortijo que por fin encontramos tras casi 3 años de búsqueda es de 2 plantas, con muros de yeso encalado que brillan bajo el sol andaluz. A la entrada, un toldo de rayas rojas y blancas cobija una terraza rodeada de naranjos en flor. Detrás, asoma el Guadalquivir como una cinta plateada, deslizándose perezoso bajo los puentes. El terreno no es muy grande, pero Javier plantó enseguida un pequeño huerto, cebollas, tomates y calabacines que brotan en hileras ordenadas. En un rincón agacha la cabeza una vieja glorieta de hierro forjado, sueño con convertirla en nuestro rincón de barbacoas, cubierto de luces tenues y risas largas. Mateo por fin tiene su propio cuarto. Pintamos las paredes de un azul turquesa que recuerda al Mediterráneo y colocó con orgullo su colección de coches a escala y dinosaurios. Cada mañana, corre a comprobar si sigue todo en su sitio. Mientras tanto, yo organizo la casa, coloco cortinas bordadas con flores rojas que me regaló mi abuela cuando me casé, y en los alféizares, macetas de lavanda y menta exhalan un perfume fresco que acaricia los pasillos. En el salón, Javier instaló un proyector enorme para esas veladas de fútbol o cine que imaginamos infinitas. Yo, en cambio, vestida con mi vestido largo de lino blanco, que se ciñe a mi cintura con un lazo de raso, disfruto de la brisa que levanta mi falda y deja al descubierto el fino encaje de mis medias. A veces, acaricio la textura suave mientras observo el jardín, sintiendo un pequeño hormigueo de placer al roce de la cinta en mi tobillo, un capricho íntimo, casi un juego secreto. Las mañanas empezaron a transcurrir más lentas. Me despierto al alba, con el canto de los ruiseñores y el murmullo de la corriente. Preparo café con canela y me siento en la terraza, cubriéndome con mi chal de gasa apenas ceñido al cuerpo. Miro a Javier regar las tomateras y a Mateo construir su escondite con maderas viejas. Él imagina batallas de piratas en el río, mientras yo pienso en historias nuevas que le contaré. De hecho, cada atardecer invento relatos sobre Clara, una joven viajera que cruza Andalucía vestida con botas altas y falda vaporosa, guiada por su GPS y por la sabiduría de antiguos pastores. Clara enseña a los lugareños a tejer redes de pesca con hilos de luz y a bailar sevillanas iluminadas por proyecciones de colores. Mateo escucha con los ojos abiertos y garabatea en su cuaderno los fragmentos que más le conmueven. Yo misma caigo prendada de esas narraciones. A veces cierro los ojos y me sorprendo oliendo el cuero de mis botas, sintiendo la brisa del Guadalquivir en mi rostro, deseando ser esa aventurera insomne. Es un deseo dulce, casi un fetiche, la sensación del viento en la nuca, el roce del sombrero de ala ancha, la libertad de dejar atrás cualquier atadura. El cortijo empezó a llenarse de visitas. Mis suegros, María Ángeles y Paco, llegaron desde Málaga casi cada fin de semana. Él, con su chaqueta de cuero gastada y un bote de aceitunas caseras, contagia la fiesta con sus historias de juventud. Ella, siempre impecable en traje azul marino y tacones, lanza comentarios tan afilados como sus pendientes de plata. Al principio me intimidaba. Sus bromas sobre mi falta de experiencia en el campo rebotaban en mi pecho. Pero aprendí a responder con gracia, luciendo mis labios rojos y mi collar de coral,
y a devolverles una sonrisa cálida que desarmara sus ironías. Así transcurren nuestros primeros meses, entre tardes de bricolaje en la glorieta, meriendas bajo las bugambillas y mañanas de sudor en el huerto. He renunciado a algunos proyectos de oficina para diseñar un taller en el ático donde soñar mis propios muebles. Javier sonríe con orgullo mientras clavo la primera tabla, y yo, en mi mono de mezclilla que abraza mis curvas, siento el impulso de crear algo que perdure. Sin embargo, hay un detalle que me inquieta: cada vez que recojo la regadera, siento una presencia suave a mi lado, como si alguien observara mi espalda. Al girarme, apenas vislumbro una sombra que se desvanece. ¿Es la luz que juega entre las hojas o un secreto aún por desvelar en nuestro paraíso andaluz? La mañana en el cortijo se deslizó entre cantos de alondras y el aroma a pan recién horneado. Lucía se calzó sus botas de antecolor camel, con cordones finos que abrazaban suavemente sus tobillos. Vestía un vestido de algodón verde oliva, ceñido al cuerpo con un cinturón ancho de cuero marrón, y en sus orejas colgaban pendientes de filigrana, reminiscencia de las enseñanzas de su abuela andaluza. Llevaba también un pañuelo estampado alrededor del cuello, desplegando un pequeño juego de transparencia que rozaba su piel, provocando un ligero estremecimiento cada vez que el viento lo movía. Bajó al patio interior para regar las dalias y descubrió huellas frescas de un extraño visitante, diminutas pisadas de barro que serpenteaban hacia la glorieta. Su corazón dio un brinco al pensar en fantasmas, o quizá en algún correteo nocturno de animales. Con curiosidad, siguió el rastro hasta el jazmín, donde lo encontró enredado alrededor de la base de un banco de hierro, un pañuelo azul marino atado con delicadeza, como si alguien quisiera marcar territorio sin ser visto. Sintió un cosquilleo íntimo en el vientre. ¿Un admirador secreto? Aquella prenda femenina, suave al tacto, despertó en ella un deseo casi prohibido: imaginar los dedos de otra mujer trenzando aquel lienzo, el roce de seda contra la piel. Con el corazón latiendo con fuerza, guardó el pañuelo en el bolsillo trasero de su mono de mezclilla y siguió su camino hacia la cocina. Mientras calentaba leche con canela, escuchó pasos en el corredor. Era Carmen, la vecina de al lado, vestida con un mono corto de lino blanco y sandalias de esparto que dejaban ver su manicura impecable. Traía en la mano una bandeja de empanadillas recién hechas. Lucía la invitó a sentarse en la terraza, donde el sol comenzaba a pintar de oro los muros encalados. Gracias, cariño, dijo Carmen, apoyando su bolso de rafia en el suelo. He pasado por aquí de camino al molino y pensé en ti. Se acomodó, cruzó las piernas y Lucía notó el brillo de sus tobillos, la curvatura de sus muslos bajo la tela ligera. Un destello de intimidad la recorrió, aquella visión, sutil pero provocativa, llenó de calor su pecho. Se preguntó si era solo sueño o un anhelo inconfesable. De pronto, llegó un mensaje de Javier: voy a almorzar con los Ivanov en la hacienda. Estaré de vuelta a las 5. Lucía sintió una extraña mezcla de alivio y tensión. Con su familia fuera, el cortijo parecía más silencioso, más vulnerable a sus propias fantasías y temores. Pasadas las 2, decidió buscar pistas sobre el pañuelo. Volvió al jazmín, raspó la tierra y encontró una moneda antigua, de plata, con una inscripción ilegible. Aquella reliquia le pareció un símbolo de secretos ocultos bajo la piel de la tierra. La guardó junto al pañuelo y, de pronto, escuchó un leve crujido tras ella. Se giró. En el umbral, la figura alargada de un hombre, José,
el luthier que vivía en la casa vecina. Tenía el cabello rizado recogido en una coleta baja, una camiseta blanca ceñida al torso y unos pantalones de lino gris. Sus ojos la miraron con una mezcla de sorpresa y un algo indescifrable. Se disculpó por la intromisión y explicó que había encontrado el pañuelo a orillas del río, donde solía tallar su último violín. Lucía sintió un leve rubor al recibir la prenda de manos de José. Él la sostuvo con delicadeza, como si fuera una pluma, y en sus dedos brillaba un anillo sencillo de plata. El roce casi imperceptible al entregárselo despertó en ambos un cortocircuito, la cercanía del aliento, el latido compartido. Lucía, deseando controlar su pulso, le dio las gracias y se alejó con paso medido, dejando tras de sí un aura de tensión sutil. Durante el resto de la tarde, la casa se sumió en un silencio expectante. Lucía no podía concentrarse en sus proyectos, pues su mente danzaba entre recuerdos del pañuelo y el roce de los dedos de José. Cada vez que pasaba junto al taller, escuchaba el martilleo delicado del luthier sobre la madera, como un susurro íntimo que la llamaba. Al caer la tarde, salió al jardín con su vestido de encaje color marfil, con tirantes finos que dejaban sus hombros al descubierto. Se acercó a la glorieta, encendió una vela dentro de un farol de cristal y colocó junto a ella la moneda y el pañuelo. Sintió como la brisa jugaba con su falda y acariciaba sus muslos. Cerró los ojos y aspiró el perfume del jazmín. Aquella escena, cargada de erotismo sutil, la transparencia del encaje, la suavidad de la llama, la promesa de lo desconocido, se grabó en su memoria como un secreto inconfesable. Al volver al interior, encontró una nota sobre la mesa: «Te espero al anochecer junto al olivo centenario. J». El corazón le dio un vuelco. ¿José la retaba a un encuentro al borde de la penumbra? ¿O era otra persona con la inicial equivocada? Las preguntas bullían en su mente, mezcladas con un hormigueo de anticipación. El silencio de la noche quedó sellado por el rumor lejano del río y el crujir otoñal de las hojas. Lucía se tumbó en su cama, la luz de la luna dibujaba figuras en su camisón de satén color lavanda, mientras su pensamiento viajaba hacia el olivo. Allí, bajo la fronda plateada, algo nuevo estaba a punto de nacer. La luna llena se alzaba sobre el patio como un farol de plata. Lucía se vistió con cuidado, un body de satén color vino tinto, de tirantes finos que se unían en la nuca, dejando la espalda desnuda, falda corta de tul negro que apenas rozaba sus muslos, en los pies, sandalias de tiras entrelazadas que dejaban ver unos tobillos teñidos por pulseras de cuentas de cristal. Sus labios, pintados en un rojo profundo, contrastaban con el tenue brillo de sus ojos. Sobre los hombros, un chal ligero de encaje, apenas un velo, que se erizaba al compás de la brisa. Tomó el pañuelo azul marino que había hallado en el jazmín y se lo ató alrededor de los ojos, como si aceptara el desafío de lo inesperado. En el bolsillo guardó la moneda de plata, recordatorio misterioso de secretos antiguos. Con paso suave, avanzó hacia el olivo centenario, sus ramas retorcidas formaban un dosel enigmático, cuajado de hojas que murmuraban al roce del viento. Al llegar, sintió la presencia de José detrás de ella. Extendió los brazos y él la guió hasta un banco de piedra. Con dedos seguros, desató el chal de encaje y lo dejó caer al suelo, como revelando un tesoro oculto. Luego, acercó su boca al lóbulo de su oreja y susurró: «Confía en mí». Sus manos recorrieron lentamente el contorno de su cintura, rozando el borde del body.
Lucía sintió el pulso dispararse. José la condujo hacia el tronco del olivo, donde un cojín de terciopelo granate esperaba. La hizo recostarse, acarició su cabello suelto, deslizando su mano por la nuca hasta rozar el tatuaje diminuto de una golondrina en su hombro izquierdo. El contacto despertó un placer sutil, una chispa de deseo contenido. Con delicadeza, él ató el pañuelo azul a la rama más baja, sería su testigo silencioso. Luego, con un nudo suave, cubrió sus ojos. La oscuridad inmediata intensificó sus sentidos, el aroma dulce de los azahares, el tacto fresco del mármol bajo sus manos, el sonido pausado de las respiraciones. José, voz grave, le pidió que alzara el pie izquierdo. Lucía obedeció y él deslizó un lazo de satén negro alrededor de su tobillo, un fetiche velado que la conectaba al mundo de los sentidos. El roce del satén contra su piel desnuda la estremeció. Después, besó con sumo cuidado la curvatura de su pie, un acto íntimo que hizo latir su corazón con fuerza. Sentía como la noche y la pasión se entrelazaban en un ritual casi ancestral. Cuando sus dedos se deslizaron hacia arriba, acariciando la línea interior de su muslo, un crujido de hojas la sobresaltó. Los dos se detuvieron. Una silueta se asomó a la luz de la luna. Javier, con el ceño fruncido y un farol en la mano, descubría la escena. El silencio se hizo insoportable. José soltó la mano de Lucía. Ella, con los ojos vendados, notó cómo el pulso le retumbaba en el cuello. Javier avanzó en silencio, el farol proyectando sombras danzantes. En un susurro ahogado, Lucía tiró del pañuelo, recobrando la vista. La tensión estalló en sus pupilas. El amor, la traición y el deseo convergían bajo las ramas del olivo. La noche del cruce de miradas bajo el olivo quedó grabada en mi memoria como un fuego que no se apaga. Después de aquel instante detenido, Javier avanzó con paso firme, el farol temblando en su mano, revelando su rostro herido y confundido. Mis piernas flaquearon, el body de satén se sintió frío contra mi piel. José se apartó enseguida, su mirada llena de disculpa y pesar. Yo me cubrí con el chal de encaje, intentando recobrar la dignidad que se esfumó en un suspiro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Javier con voz contenida. ¿Por qué? El silencio se hizo más denso que la sombra del olivo. Mi garganta ardía de culpa y vergüenza, el corazón me latía en los oídos. Finalmente, susurré. He cometido un error. Javier dejó caer el farol al suelo, el cristal se astilló y el haz de luz se quebró en fragmentos. Se acercó a mí con el ceño fruncido, las manos apretadas en puños, intentando contener la decepción y el dolor. Explícate, exigió. Me sentí diminuta ante su furia, pero encontré fuerzas para hablar. Conté todo, la revelación del pañuelo, la moneda, mi encuentro con José, la atracción que bulle bajo mi piel que creía dormida. Hablé de mis fantasías, de mi miedo a perderme en la monotonía del campo, de cómo aquel fetiche de los lazos y los vendajes me hizo sentir viva. Javier me escuchó en silencio, sus ojos oscuros como la noche andaluza. Cuando terminé, el aire quedó cargado de un peso insoportable. Él apartó la mirada, dio unos pasos atrás y dijo con voz dolida. Pensé que éramos felices, que teníamos confianza. Las lágrimas brotaron en mis ojos, y me arrodillé ante él. Lo siento. Te amo, y esto no significa que te quiera menos,
sino que he descubierto partes de mí que quizá he descuidado. Javier me alzó con cuidado, rozando mis muñecas con sus dedos. La tensión se transformó en un calor suave cuando me abrazó, dejando su pecho como un refugio. Quiero entenderte, murmuró. Pero necesito tiempo. Me llevó a la casa, encendió la luz del salón y nos sentamos juntos en el sofá. Me desabrochó el body con delicadeza, sin reproche, exponiendo mi torso y la suavidad de mi piel. Su mirada recorrió cada curva con asombro y ternura. Luego tomó mi pie desnudo, posándolo sobre su pierna, y empezó a acariciarlo con la misma dedicación con que antes lo hacía José. Los lazos de satén negro estaban atados aún a mi tobillo. Con cuidado, Javier deshizo el nudo, dejando el satén caer como una promesa liberada. Después besó mi empeine con una pasión silenciosa, como pidiendo perdón con cada roce. Sentí como su boca, cálida y sincera, recorría mi piel, despertando un placer absoluto y diferente, el placer de la comprensión, de la cercanía restaurada, de la complicidad que solo nace tras la tormenta. Nuestros cuerpos se reconectaron sin prisa. Él exploró mis muslos y mi cintura con las manos, yo recorrí con mis dedos su nuca y su pecho, sintiendo como el miedo mutuo se derretía en deseo compartido. Aquella madrugada fue larga. Entre sábanas de lino y susurros al oído, comprendimos que el amor necesita tanto de la pasión como de la confianza. Nos prometimos buscar juntos nuevas formas de encender la chispa, de descubrirnos sin traiciones. Antes de dormir, Javier tomó un cuaderno de su mesa y escribió en la primera página: Para nosotros, un pacto de verdad, de sueños y de descubrimientos. Yo dibujé una pequeña golondrina bajo sus palabras, el mismo tatuaje que me besó José, pero esta vez representando la libertad de volar juntos. Al amanecer, nos despertó el cantar de los gorriones. Javier se vistió y me abrazó con ternura. Voy a trabajar en la construcción de la glorieta, dijo. Quiero que sea nuestro refugio, un lugar solo para nosotros. Le sonreí mientras él salía. En mi mesita encontré una carta sin remitente. Al abrirla, leí unas palabras escritas con caligrafía erguida. El pacto es solo el comienzo. Bajo las tejas del ático, la caja espera. ¿Te atreverás a descubrir lo que encierran los secretos de tu abuela? El sobresalto me heló la sangre. ¿Qué caja? ¿Qué ataúd de memorias familiares guardaba mi abuela? El cortijo, que había creído conocer en cada rincón, se me antojó ahora un laberinto de misterios. Cerré los ojos un instante, repasando la promesa de Javier y el eco de aquella carta. Entonces supe que, antes de la próxima luna llena, debía enfrentarlo, abrir la caja del ático y desentrañar el legado que mi familia escondió tras muros de cal y azulejos. Solo así el cortijo sería verdaderamente mío, y quizá, solo quizá, allí encontraría la clave para reconciliar las pasiones dormidas y las sombras que se asoman entre los naranjos. Cuando el amanecer tiñó de rosa los tejados del cortijo, supe que no habría descanso hasta enfrentar el secreto de la caja. Subí al ático con paso decidido, las tablas crujieron bajo mis botas de cuero suave, con cordones plateados que reflejaban la luz matinal. Llevaba un camisón de seda color marfil, con bordados de flores diminutas en el escote y tirantes finos sobre los hombros, dejando al descubierto mi piel pálida y los hombros ligeros de poder. En la cintura, un lazo de organza realzaba la silueta, y en mis pies, calcetines de encaje blanco se asomaban discretos por encima de las pantuflas de raso.
La puerta del desván cedió con un quejido antiguo. Dentro, un baúl de caoba tallada reposaba debajo de las vigas inclinadas. El corazón me latía con fuerza. Apoyé el chal de gasa negra en el suelo y suspiré, recordando el pacto de Javier y la nota anónima. Mis dedos temblorosos rozaron la tapa, la cerradura tenía la forma de una rosa labrada. Busqué en los bolsillos y encontré la moneda de plata, vieja y fría, con la inscripción apenas visible. Recordé cómo brilló bajo la luna cuando la hallé. La coloqué en el centro de la flor metálica y, con un giro suave, el cerrojo cedió con un suave clic. Al levantar la tapa, un aroma a vainilla y papiro inundó el aire. Dentro, apiladas en terciopelo carmesí, yacían fotografías en sepia de mi abuela Cecilia siendo joven, vestida con un vestido de encaje blanco, zapatos de satén y un collar de perlas negras. Junto a ellas, una libreta con tapas de cuero craquelado y varias cartas atadas con un lazo burdeos. Deslicé los dedos entre las hojas gastadas y abrí la libreta. Allí, en una caligrafía elegante, mi abuela describía un amor secreto que vivió en Andalucía, con un músico de flamenco al que llamaba mi sombra. Contaba cómo guardó sus secretos en aquel baúl para proteger a su familia. Sentí un escalofrío, la conexión con mis propias pasiones clandestinas era innegable. Leí una carta dirigida a mi madre, en la que mi abuela revelaba un anillo de turquesa escondido en la base del baúl, símbolo de fidelidad y deseo. Lo busqué con los dedos hasta sentir un pequeño bulto. Extraje el anillo y lo llevé al pecho, su frío metal y la gema verde transmitían una historia de amor tan fuerte que había sobrevivido décadas. De pronto, un crujido me sobresaltó. Al girarme, encontré a Carmen, la vecina, apoyada en el umbral, con su mono de lino color marfil y un pañuelo floreado al hombro. Sus ojos brillaban con compasión. No quería asustarte, susurró, pero pensé que necesitabas compañía. Ella cerró la puerta tras de sí y se acercó con una bandeja de té helado y galletas de almendra. En su mirada vi comprensión, también ella había amado con intensidad. Me tendió la taza de porcelana y me senté junto a ella en el viejo baúl, sintiendo el roce de mi camisón contra la madera pulida. Mientras bebíamos, me explicó que había ayudado a mi abuela Cecilia en más de una ocasión. Juntas tejían secretos y cosían cintas en los dobladillos de los vestidos para indicar reuniones clandestinas con mi sombra. Al caer la tarde, bajé al patio con el anillo en el bolsillo. Javier regresó de la obra de la glorieta, su camisa manchada de cemento y el cabello despeinado. Me miró con ternura al ver el brillo de la joya en mi mano. ¿Qué has descubierto?, preguntó con voz suave. Le conté todo, el amor prohibido de mi abuela, el músico de flamenco, el anillo. Javier escuchó, tomó mi mano y deslizó el anillo en mi dedo índice. El turquesa encajó perfectamente, irradiando un fulgor casi místico. Este es nuestro lazo familiar, dijo. De hoy en adelante, tus deseos no serán secretos. Juntos escribiremos nuevos capítulos. Se acercó y, con delicadeza, besó mi mano enguantada en el anillo, luego mi muñeca cubierta por el encaje del camisón. El contacto encendió una chispa de intimidad, recordé la pasión compartida con él y entendí que nuestra confianza era más poderosa que cualquier impulso furtivo. Esa noche, bajo un cielo estrellado, fuimos al huerto donde la glorieta nueva resplandecía con guirnaldas de luces. Lucía recostada en el banco, Javier junto a mí.
Él encendió una pequeña lámpara de aceite y reveló un sobre con el escudo de mi abuela. Lo abrimos juntos, contenía un mapa de la finca y una nota cifrada en lenguaje de broches y cintas. Decía: quien desee hallar el corazón del cortijo debe seguir el sendero de jazmines en luna menguante. El aliento se nos cortó. Frente a nosotros, el jazmín aún goteaba rocío bajo la lámpara de aceite, y parecía señalar un sendero oscuro más allá de los naranjos. Tomé la mano de Javier, apreté el anillo de turquesa y respiré hondo. Mañana lo seguiremos, dije. Juntos. El cortijo quedó en silencio, pero el susurro de los jazmines y el leve murmullo del río nos prometieron que lo mejor aún estaba por llegar. Bajo la luna menguante, el sendero de flores blancas aguardaba revelar un misterio aún más profundo, el secreto del amor que trasciende generaciones y la clave para entender que, a veces, los lazos más fuertes se forjan a partir de antiguas pasiones.